Hablando de la decisión del presidente de Estados Unidos, el trompudo ¿puede cambiarle así unilateralmente el nombre a un golfo? Pues mira, lo que pasa es que muchas de las denominaciones de países, estados, límites territoriales y todo, son un poquito aleatorias y corresponden un poquito a las costumbres, ¿sí? Hegel decía que pues, la historia es un fenómeno cambiante, es un fenómeno que está en constante contradicción, ¿sí? Y así es como el hombre se va desarrollando. La realidad es que hay infinidad de casos, como este caso del Golfo de México. Bueno, la gente que ahorita le llama la atención que el Golfo de México le quieran cambiar, hace 2 años no les importaba que quisieran cambiar el nombre del Mar de Cortés. ¿Sí? Por otro lado, la mitad de Europa ya no se llama como se llamaba hace 20 años. Ah, ¿no? Pues no, tú ves un mapa. ¿Te acuerdas ese mundo de selecciones del Reader's Digest que todos teníamos en la casa y que estorbaba tremendamente? Si tú ves, la mitad de Europa ya no se llama como se llama. Sobre todo la parte oriental de Europa, pues ya no se llama como se llamaba antes. O sea, ¿es normal cambiar de nombres? Claro, la República Checa era Checoslovaquia y ahora ya es República Checa y los eslavos están de otro lado. Prusia antes Pero era si hay organismos Alemania. internacionales y nacionales, digamos, respectivamente, que en un marco legal e institucional le dan el cambio del nombre. Totalmente. Sí hay organismos institucionales, por supuesto, la Organización de Hidrografía Mundial y todo, bueno, los tiene catalogados porque obviamente por parte de los países llegan a un acuerdo. Pero si tú te pones a pensar en el Golfo de México, en el caso específico del Golfo de México, pues el Golfo de México se empezó a llamar Golfo de México en el siglo XVI por unas cartas de navegación francesas, ¿sí? A ver, cuéntanos esa historia. Pero yo te voy a decir una cosa, pues si tú fueras maya, pues a ti no te gustaría que tu mar se llamara Golfo de México, porque México era de los mexicas y los mexicas era el pueblo opresor de los mayas. Entonces los mayas dicen, ¿y por qué le van a llamar Golfo de México cuando toda la parte... ¿Qué dato, doctor? Sí me explico, o sea, los mayas no eran... O sea, no todos están de acuerdo en que se llame Golfo de México, pero ¿por qué le ponen Golfo de México? Porque a partir de unos mapas franceses del siglo XVI, lo que antes se llamaba Golfo de América, en ese sentido, porque estaba recién descubierto el territorio americano, ¿sí? Luego le cambiaron el nombre a Golfo de México. Pero si tú ves en un mapa el Golfo de México, pues de Texas, Luisiana, Alabama, Florida y una parte de Cuba, ¿sí? La gran mayoría del Golfo de México, no desconozco el dato en cuanto a territorio, en cuanto a litoral exacto, pero el Golfo de México pues tiene una gran parte que es de Estados Unidos y que es de Cuba. Si tú mides el litoral, ¿no? Ajá. Es una forma de llamar a algo. Pero lo mismo siempre ha pasado con la historia, ¿sí? Si nadie pareciera que no todo el mundo está de acuerdo con el nombramiento de determinados lugares, pero se entiende que la ONU tiene esta comisión de nombres geográficos y que tiene que haber pues un consenso para que esto suceda. Así es. A nosotros nos conviene que se llame el Golfo de México y que no entre en discusión con la comisión de nombres geográficos de la ONU. Yo creo que aquí lo importante es que hay límites de aguas internacionales. Mientras los límites de aguas internacionales pertenezcan al país, en este caso a México, pues mi límite de agua internacional es tal, ¿no? Ahora, el Golfo de México es una denominación de una zona
de una parte de la parte oceánica que entra del océano Atlántico, ¿sí? Que entra hacia el territorio mexicano. Yo, en lo personal, yo no me preocupo tanto por eso, porque creo que, como te decía, quizás soy un poco hegeliano en ese aspecto. Creo que la historia es una cosa dinámica. Entonces, con cambios constantes. Con cambios constantes, y mientras no le quiten la soberanía de las aguas a los países, pues el cómo denominarlo, pues pertenece a meras conjeturas, ¿no? Mira, te pongo el ejemplo de, es que Estados Unidos nos quitó la mitad de México, ¿sí? ¿Y no? En el siglo XIX. Bueno, si tú te pones a pensar en Arizona como es ahora, dices, oye, qué mala onda que nos lo quitaron. Pero tú imagínate en el siglo XIX, Arizona, Nuevo México, Utah, Nevada, la mitad del año estaban bajo nieve, de entrada. Y la segunda mitad era puro huizache. Entonces, cuando dices, es que nos robaron, ¿y qué había? No había nada. Son conjeturas que la gente hace en el inconsciente colectivo de decir, o sea, es que no, ellos sí podían desarrollarlo, nosotros no. No había nada. Era el oeste, ¿sí? Eran territorios indómitos, como te digo, la gran mayoría del año llenos de nieve. Y entonces, pues tú no te imagines a Utah con Salt Lake City y con pistas de esquiar y con poblaciones como las que hay ahorita. Imagínate Utah en 1850. No, pues árido, nada. Árido o helado. O helado. Helado, ¿no? Y esas, entonces son convenciones. De hecho voy a decir algo extraño. México no sabe que se llama México. ¿Cómo? Sí, un territorio pues es un territorio. Todo viene de constructos nuestros donde le ponemos límites a ciertos terrenos, a ciertos territorios. Entonces el nombre de los países, el límite de los estados, todo eso pertenece, Ajá. Todo eso pertenece a la manera en que nosotros vamos desarrollando la historia. A ver, déjenme ir a anuncios QTF, regresamos, porque recuerdo que la historia se cuenta desde la óptica de los vencedores y el Golfo de México es por cuestiones de convenciones internacionales actualmente. Dice Doc, en mi vida había estado de acuerdo tan profundamente con algo como con lo que acabo de oír. A ver, yo digo, dice Manuel Saldívar, nos escucha en Querétaro, yo digo que si México no hubiera cedido la mitad del territorio de Estados Unidos, esa región estaría igual de fregada como está México hoy. Hollywood serían los estudios Churubusco. Y por otro lado te dice, a ver, doctor Marco Antonio, entonces, ¿por qué Groenlandia, que está nevada o congelada, por qué Estados Unidos quiere reclamarla? Porque hay un poderío, entiendo, en relación a los un tema kilómetros, estratégico. a los kilómetros de los cuales tú eres dueño. No, en Groenlandia. Ahora, ya que hagas con esos kilómetros, yo creo que es otra cosa, ¿no? En Groenlandia hay una ciudad que tiene muy poquitos habitantes, pero en un momento dado, en una situación determinada, Groenlandia puede ser un punto estratégico para poder, por poner un ejemplo, para poner una base naval, ¿no? O una base estratégica, porque de ahí te queda ya muy cerquita Europa, ¿sí? Por arriba, por los polos. Entonces, sí, todo es geopolítica. Fíjate, dice muchísimos comentarios el día de hoy. Hugo Arteaga, es cierto lo que dice el Doc Mijares. Yo soy de la región huasteca, pero veo una identidad de las regiones huastecas de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas, por ejemplo, mucho más identificadas con que son estados en lo cultural, deportivo, gastronómico, pero no hay una división política. Yo te digo que veo en México, ¿eh? A ver ustedes qué opinan, público más inteligente. Lo recorro todos los años. Al de Quintana Roo le vale 4 cornetas el de Chihuahua. Así es. El de Chihuahua jamás va a pensar en el de Tamaulipas. El de Tamaulipas, ¿tú crees que va a voltear a ver al de Jalisco? No, hombre, hay un regionalismo tal que somos muchos Méxicos.
Así es. Por ahí países, perdóname, estados donde tú pasas de una carretera a otra, de estado a estado, pues pueden ahí pues, tener algo en común. Pero por lo demás, cada estado se rasca con sus propias uñas. Y Estamos bien divididos. Estamos bien divididos y es lo que te digo. Y eso bueno, está bien triste. Pues los mayas que están en el Golfo de México, ellos dirán, no los mayas de ahora, me estoy refiriendo a los mayas históricamente. ¿Por qué le llaman Golfo de México? De los mexicas, cuando los mexicas eran un pueblo determinado y nosotros éramos otro pueblo. Dice Jonathan García, a ver, Doc, pero ¿y el petróleo y las minas, por decir lo mínimo, en Texas, por ejemplo, no cuenta? No solo es nieve y huizaches. Sí, de acuerdo, Jonathan. Pero ¿habríamos tenido la capacidad de explotar ese petróleo? ¿De encontrarlo? No podría yo decir qué hubiera pasado. No, queda claro. Pues no. Pero a lo que quiero llegar con esto es que muchas veces en temas de historia, la historia es platicada por vencedores o por vencidos, de los dos lados. Se dice que la historia la platican los que ganaron, no necesariamente, ¿sí? La historia se platica. Entonces es muy fácil decir muy superficialmente, es que Estados Unidos nos robó la mitad del territorio. No, a ver, hay que ir a la historia a ver qué pasó en ese entonces. Y luego el mexicano, aquel que le cedió el territorio. Claro, exacto. ¿Qué pasó con Texas? Sí, hay un Texas? fulanito, ¿no? Que dijo, ahí te encargo porque nosotros no podemos. A Texas le interesaba independizarse porque Texas era una zona que estaba pegada a los estados sureños que eran esclavistas. En ese entonces México, por el hecho de ser católico, ¿sí? Por el hecho de ser católico, prohibía la esclavitud. Entonces en Texas no había esclavitud, pero a los estados sureños de Estados Unidos les interesaba que hubiera esclavitud. Y entonces a la hora que hay una guerra, a la hora que hay negociaciones, Texas se queda como parte de un estado independiente. Por eso, sin que sea comercial. Por eso Texas tiene 6 banderas. Six Flags Over Texas, que es como se llamaba originalmente el parque. Y Texas fue un tiempo de España, fue un tiempo de México, fue un tiempo independiente, fue un tiempo de Estados Unidos. Entonces, por Texas eso Six Flags, pasó tantas formas de gobierno que es reducir al mínimo el decir, es que los americanos nos quitaron el territorio. Pues no, fue un devenir histórico. Es que los americanos le quieren llamar Golfo de América. Si tú ves el Golfo de México, entre Texas, Luisiana, Alabama y Miami, es más territorio que lo que hay en la zona de México, ahorita en 2025. Probablemente hace 100 años no era así. El punto que quiero dejar a tu público, Fer, es que los nombres de un océano, los nombres de los países, pertenecen a cuestiones geopolíticas y de intereses. ¿Sí? ¿Por qué se llama Océano Pacífico? Pues porque el primero que vio el Océano Pacífico en Panamá, pues lo vio muy pacífico. Ay, bueno, sí, claro. Esto está calmado. Entonces vamos a llamarle Océano Pacífico. Ah, bueno. Oye, y entró el nombre de los océanos, ¿de dónde vienen? Eso es, está canijo. Exacto. Atlántico de Atlántida, ¿sí me explicó? El Océano Índico, que tiene que ver con la India. Es decir, los seres humanos somos muy dados a ponerle mi nombre a las cosas, ¿no? Y al cabo renombrarlos. Por el tema geopolítico que estamos hablando. Así es. Fíjate, Fer, dice Pedro Gamero de Zacatecas. A ver, mi Fer, Doc Mijares. Ay, me encanta que te digan Doc Mijares. No es una gracias. Con cariño. ¿Te imaginas lo difícil que sería gobernar una extensión de tierra tan grande? Desde un punto de vista administrativo, manejar un territorio que va desde California hasta Texas en esa época, era un reto monumental. No podemos ni con la mitad de lo que nos quedó. Claro. Bueno, sí, pero ahí también yo culpo a la corrupción en México, que decimos, pues no lo hubiéramos podido manejar.
debimos de haberlo podido manejar, ¿no? Claro, Esa es la idea. Acá en la laguna, dice Matías Alvarado de Torreón, es que ves, en todos lados hay regionalismo. Acá en la laguna son 15 municipios de Durango y Coahuila. Y si le preguntas a cualquiera, nadie se siente coahuilense o duranguense. Todos somos laguneros. Fíjate qué interesante. En Tamaulipas ¿Es una me región? consta. Tú vas a Tampico y Tampico siente que es Tamaulipas. Y que no existe Reynosa, que no existe Ciudad Madero, que no existe nada de Son los únicos existentes en Tamaulipas. Vas a la región del Huiquichaba, el valle donde nace el Huiquichaba, ¿cómo se llama? En Vallehermoso. Sienten que Vallehermoso es todo Tamaulipas, que no existe Tampico. Y el croata, el serbio, el ucraniano, de repente Ucrania de repente fue parte de Rusia, de repente ya no es parte de Rusia. ¿Qué va a pasar con Ucrania ahí? Claro. Va a tener, o sea, van a jalarlo a Rusia. Va a acabar siendo Volvemos al tema de los intereses. ¿Por qué es tan importante? ¿Es petróleo? ¿Es el gas que se lleva al resto de Europa? La historia es movimiento. Sí, Esa ese es fondo. la conclusión. La historia es movimiento y en ese movimiento están los nombres. Ahora, el Centro Nacional de Huracanes, que esto sí debe de importarnos a todos, porque la naturaleza le vale absolutamente 4 cornetas lo geopolítico. Así es. Cuando pega, pega y aléguenle. No respeta. El Centro Nacional sí hizo una actualización de sus mapas para renombrar el Golfo de México como Golfo de América. Entonces, sí valdría la pena entender que ahora se refiere al Golfo de América la zona para emitir sus alertas y comunicados sobre condiciones atmosféricas. Eso sí nos debería de importar. Ya no el nombre, sino identificar que lo que era para muchos o es el Golfo de México, para otros es o no es el Golfo de América. Lo importante es que te avisen que viene un huracán. Exacto. Ah, Porque estás hablando que las condiciones atmosféricas no tienen más que el nombre de las mismas. así es. Ya no importa cómo se llamen los territorios. Y hay ¿no? que reconocer que en nuestra sociedad somos muy poco pragmáticos en ese sentido. Somos muy, permítame la palabra, patrioteros, si existe la palabra. O somos muy, no, esto es mío y así es. Y entonces, oye, no, espérate, ¿sabes qué? El mundo cambia. Creo que cuando me propusiste, cuando platicamos a ver de qué íbamos a hablar, si del Golfo de América y Sí, todo eso. porque los océanos cambian. O sea, si tú ves el mapa, pues África seguramente era parte de la Patagonia. Claro, por supuesto. Pues está la misma figurita. Estaba pegado en algún momento. En algún la Pangea. Entonces, yo entiendo, oye, es nuestro Golfo. No, a ver, mídele. Mídele de la punta de Texas a Miami y mídele de la punta de Texas a Cabo Catoche, a la península, ¿no? Mídele. ¿Quién mide más? Ah, bueno. Oye, que ahorita el poder lo tiene un gobierno, bueno, pues Pues el trompudo. pues así es. Es el hombre más poderoso del mundo. Pero como ¿Qué le te digo, vamos a hacer? los que ahorita se preocupan por eso, hace 2 años sí querían cambiarle el nombre al Mar de Cortés. Nos tenemos que ir a una segunda parte, doctor, porque es excelente entrevista. Me aclara muchas dudas. Me quedo convencido de lo platicado, de lo conversado con el doc Mijares. Qué bueno. Gracias por este tema. Gracias, mi doc. Próximamente contigo. ¿Qué tal el trompudo? Que a ver si no se le cambia, a ver si no se le ocurre cambiar el estado de Nuevo México para Nuevo América. Ay, no sé, está tan loco que vete tú a saber. Está volado de la cabeza.